Israel abrió un nuevo frente de conflicto, esta vez con Líbano y con el grupo extremista Hezbollah. Y detrás de este conflicto está el Mossad. El temible grupo de inteligencia israelí. ¿Cuál es su método? Vamos a mirar a la historia para descifrar qué hay detrás de este grupo israelí que muchos temen y muy pocos conocen. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, uno viendo lo que pasó en las últimas semanas, en los últimos días en Líbano, con beepers, esos buscapersonas que yo pensé que ya se habían acabado, con walkie-talkies, radioteléfonos, y una cosa que parece como de película, que los hacen estallar, que la policía secreta israelí lo hizo para atacar blancos de este grupo extremista Hezbollah. Se pone uno a pensar de dónde viene esa Mossad, ¿qué es el Mossad? Mossad técnicamente quiere decir el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. En corto, Instituto. Mossad traduce Instituto de Israel. Ese viene de hace muchísimos años. Desde antes que existiera el Estado de Israel, de alguna manera, ya existían estos agencias de inteligencia, estos así? Cuerpos que espiaban a la gente. A ver si le entiendo. Antes de que existiera el Estado israelí, ¿existía el Mossad? Existía una cosa que se llamaba Hagana. La Hagana era una policía secreta encargada desde finales del siglo XIX de mover temas en lo que hoy en día es Israel. En ese momento era un mandato británico en Palestina. ¿Y qué es lo que ellos querían? Que lo que no se pudieran comprar, querían traer muchos judíos a la zona y querían comprar el territorio como cualquier persona que va, compra y empieza a establecerse. Eso con plata de los Rothschild. Cuando vieron que no iban a llegar a comprarse todo el territorio, literalmente, tenían abajo esta gente la Hagana, que hacía toda clase de operaciones encubiertas, clandestinas y de presión para obligar a los británicos a aceptar a más y más judíos. Llegaron hasta en su momento a ponerle una bomba en el Hotel Rey David en Jerusalén a los británicos, y era la Hagana, que después se convierte en el Mossad cuando se crea el Estado. ¿Dónde nace esa doctrina, digamos, y esa capacidad enorme de hacer inteligencia? Porque hasta donde yo tengo entendido, muchos organismos de inteligencia del mundo, Teresita, aplican en buena medida las doctrinas que aplica el Mossad israelí. Sí, esto nace de la idea de proteger al Estado de Israel sin límites. Es decir, ellos no creen que debe haber límites. El primer director del Mossad, hace muchos años, año 49, dijo: cuando una agencia de inteligencia empieza a seguir las leyes y a regirse por el derecho internacional, deja de ser una agencia de inteligencia. Por eso hacen cosas como lo del beeper, como lo de los walkie-talkies, que pues son operaciones encubiertas, no legales, podría uno decirlo, pero efectivas para ellos. A cualquier precio tienen que llegar al objetivo de defender el Estado de Israel, y la legalidad queda de lado cuando se trata de la protección del Estado de Israel, y así lo dicen ellos. Aquí es con todas, el fin justifica los medios. Todo vale. Teresita, recordemos algunos de los golpes más grandes que el Mossad ha dado a lo largo de la historia. O sea, que uno dice, como usted señala, incluso es más antiguo que el mismo Estado israelí, pero entiendo que han hecho unos golpes, repito, que hoy son motivo de culto para quienes son expertos y amantes del tema de la inteligencia en el mundo. Empiezo con uno no tan conocido, pero que fue el que realmente los acercó a la CIA. Y es muy importante por eso. La CIA los veía con cierto recelo, a ver, ¿será que sí son tan buenos como dicen serlo? Sí. Son muy locales, se dedican solo a Israel. Pero en algún momento dado, Khrushchev, en un congreso de los soviéticos, dio un discurso de 4 horas en el que por primera vez hizo público todo lo que Stalin había hecho en la vida, todo lo malo, las hambrunas en Ucrania, todo lo puso al descubierto, desclasificó a Stalin. Y Occidente se enteró de esto y dijo: yo quiero el discurso, yo quiero el discurso, yo quiero el discurso. ¿Y cómo lo desclasificó? ¿Cómo lograron infiltrar a Stalin? La Mossad. ¿Pero cómo? Un espía en Polonia empezó a salir con una niña en Polonia que tenía como tarea escribir y traducir los discursos de Khrushchev. Y un buen día se encontró el discurso que estaban buscando de Khrushchev de las 4 horas de Stalin, y rápidamente lo llevó a la embajada israelita, lo fotocopiaron y en menos de 4 horas lo devolvió. La novia feliz no se dio cuenta
y se hizo público a los 3 días. Esto parece de película. Cuando no había herramientas tecnológicas sofisticadas, si le estoy entendiendo, el tema es lo que en el argot de inteligencia llaman correos humanos. A eso se dedicaba el Mossad. Correos humanos, pero lo de tecnología siempre les ha gustado. Ah, no, claro. Lo de los Vipers no es la primera vez. En París, cuando, hablando de operaciones famosas... ¿Ya los habían usado? No tanto los Vipers, pero algo muy parecido. Hablando de esas operaciones famosas, cuando quisieron castigar a todos aquellos del Septiembre Negro, los que hicieron el atentado a los atletas israelitas en Múnich en los Juegos Olímpicos del 72, por ejemplo, a uno de ellos en París, esperaron a que su señora y su hija salieran del apartamento y luego hicieron una llamada telefónica y cuando contestó el teléfono explotó. Es decir, son expertos en equipos de comunicaciones y detonadores, si le estoy entendiendo. Totalmente. Otro golpe importante, devolviéndonos en el tiempo, fue la persecución a los nazis que fueron después juzgados y responsabilizados del holocausto del que fueron víctimas los judíos. El más famoso de todos es Adolf Eichmann. Ahí entiendo que el Mossad fue fundamental. Totalmente. ¿Qué hicieron? Él estaba en Argentina y el padre de una niña que empezó a salir con él, que había estado en un campo de concentración en Auschwitz, lo reconoció y mandó toda la información a la embajada israelita, que mandaron gente a hacer reconocimiento, decidieron que sí era, y fue toda una operación. Lo siguieron, lo secuestraron, lo tuvieron 10 días secuestrado en Argentina, sacando la información, verificando que fuera él, que no se estuvieran equivocando. Ah, lo capturan y no al instante dicen es él. Hay que esperar primero y verificar. Verificaron, estaban muy seguros. Lo tuvieron 10 días sacando la información y luego lo subieron a un avión israelita que llegó supuestamente con una delegación de alto nivel a Argentina, entonces no le hacían todos esos chequeos de seguridad al avión porque era para visita del gobierno. Lo subieron drogado, que parecía que estuviera borracho, con uniforme de tripulación, y dijeron, no, este se fue de fiesta ayer y mire cómo quedó. Le habían traído desde Israel papeles con la foto de él ya lista, pasaporte, todo. Pasaron, lo subieron al avión y dijeron, bueno, tenemos un vuelo largo, se recuperará para la segunda parte del vuelo. Fue lo que le dijeron a los argentinos. Uno podría decir que, escuchándole a usted, que eso parece el libreto de una película o de un libro de estos de espionaje, es que no dejan nada al azar los del Mossad. Nada, son tremendamente operativos, son muy pacientes. Calculadores. En esa hay paciencia, pero si nos venimos a una mucho más reciente, se dice que están detrás de la muerte de Haniyeh, uno de los 3 grandes líderes de Hamas, precisamente en este momento, que lo mataron en Irán, en Teherán, en una casa cuando él fue a la posesión del nuevo presidente. Primero, la muerte del presidente anterior, ese sí se cree que fue totalmente casualidad, un helicóptero que se cae por mal tiempo. Pero cuando iba a ir Haniyeh a Teherán y cuándo se iba a quedar en esa casa de varias que tiene, fue cuestión de paciencia. Pusieron debajo de la cama que solía usar un artefacto, se infiltraron a través de una señora que se hizo pasar por persa en un país que odia a los israelitas. Y fue cuestión de paciencia, método y cálculo hasta que llegó el día que era. Teresita, ¿hay algún registro en la historia de la que usted escudriña que indique que el Mossad presta servicios a otros países en estas labores de inteligencia? Muchos. ¿En cuáles casos? Les ayudan mucho con papeles, a Estados Unidos muchísimo, les ayuda con información. En América Latina también ha operado, por ejemplo. ¿También? Aquí también y sobre todo en Argentina. ¿Por qué ese nexo de Argentina con Israel y con el Mossad? Así como llegaron muchos, como decíamos, como Eichmann, muchos nazis, al final de la guerra, Argentina, Perón, le dijo no solamente a los nazis, le dijo a los judíos, ustedes también, bienvenidos acá, inviertan acá, estaba buscando toda esa inversión judía. Entonces les dijo, las puertas están abiertas para ustedes. Y de la misma manera le fue diciendo a los nazis, pues aquí también van a estar a salvo y traigan sus fortunas. Yo no sé bien si estaba buscando la fortuna de ambas partes o si estaba tratando de jugar al equilibrio. Yo creo que estaba buscando la fortuna de ambas partes. Así, en un conflicto siempre hay dos visiones, siempre hay dos caras. Y en el caso del Mossad, así como muchos ven con admiración todo eso que usted nos cuenta, Teresita, hay otros que dicen que es sanguinario, que sus integrantes no tienen sino agua de batería por las venas. ¿Están así? ¿Son implacables como dicen ser? ¿O como se les conoce? La palabra que yo usaría, Juan Roberto, son tenebrosos.
tenebrosos, o sea, Sí. capaces de hacer cualquier cosa. Calculadores, muy inteligentes, sí. Pero cuando les toca actuar son tenebrosos. Estamos hablando de una inteligencia que entiendo también, y en la historia, qué tanto el Mossad ha nutrido a organismos de inteligencia en el mundo. Con todo esto, este listado de metodología calculadora, organizada, paciente, con tecnología, qué tanto han hecho escuela en el mundo. Más allá de darles información e inteligencia, capacitan a gente en la CIA, MI6 de Gran Bretaña, con ellos son muy cercanos y hacen talleres de capacitación, entrenamiento juntos y también con otros ejércitos a lo largo y ancho del planeta. Teresita, porque las noticias también tienen historia, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.